Bueno, tengan muy buenas tardes. Vamos a continuar con la segunda clase de patología pulmonar. Como recordarán entonces, estuvimos revisando en la clase previa generalidades, habíamos revisado un poquito lo que correspondía también a enfermedades hereditarias como lo eran, de desarrollo como lo eran la agenesia, ¿verdad? La hipoplasia, etcétera. Vimos atelectasias. Y pues para finalizar llegamos al apartado correspondiente a enfermedades obstructivas, que fue lo primerito de la punta del iceberg para continuar esta clase. Entonces, vamos a continuar con la enfermedad obstructiva pulmonar. Como recordarán, habíamos dicho que este, básicamente estas enfermedades comparten como tal la disminución en el diámetro o calibre de las vías aéreas, ¿verdad? O que de alguna manera pues se obstruye, ya sea por un tapón de moco o porque hay una alteración en el sistema mucociliar. Desde ese punto de vista tenemos entonces que hay cuatro grandes enfermedades de las cuales podemos hablar, comenzando por el enfisema, ¿verdad? Que es el que tenemos acá, la bronquitis crónica, el asma y finalmente vamos a terminar con las bronquiectasias, ¿verdad? Acá tenemos cuatro imágenes representativas, pero no vamos a entrar en mayor detalle porque las vamos a ver a continuación. Comenzamos entonces con el enfisema, ¿verdad? Característicamente nosotros vamos a denominar enfisema a una patología que se caracteriza por un agrandamiento permanente de los espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a encontrar, ¿verdad? Usualmente aquí, ¿sí? Que hay un agrandamiento de los espacios aéreos, ¿verdad? Son espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales, que se acompañan por destrucción de sus paredes, pero importante, ojo, por eso se los he puesto en mayúscula, sin fibrosis significativa. Cuando hay fibrosis ya cambiamos de enfermedad y va a ser otra cosa, ya la vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, regularmente en ese tipo de casos los pulmones se van a encontrar hiperexpandidos, ¿sí? De hecho, en las imágenes radiológicas, que son las dos que tenemos aquí abajo, característicamente vamos a tener un incremento en el diámetro anteroposterior. Esto lo vamos a ver obviamente con una placa de tórax lateral, acá. Podemos observar que hay un incremento en el diámetro AP, ¿verdad? Esta es la porción anterior, ese es el esternón. Acá alcanzamos a distinguir perfectamente lo que corresponde a la columna vertebral. Entonces dijimos, hay un incremento, ¿verdad? En el diámetro anteroposterior, ¿sí? Además de ello, también podemos encontrar un aplanamiento del diafragma. Vemos entonces nosotros aquí el diafragma mucho más plano de lo que uno esperaría, ¿verdad? Esto también es bastante notorio en el enfisema. Y bueno, aparte de ello, también podemos encontrar un incremento de la radiolucencia del campo pulmonar, es decir, radiolúcido, recordarán de la clase anterior, ¿verdad? Radiolúcido, pensamos en lo contrario, más oscuro. Entonces, de hecho, adopta esa tonalidad mucho más negra. No debería verse así, ¿no? Debería ser un poquitito más eh, grisáceo, ¿verdad? Pero en su lugar se vuelve más oscuro. Entonces, esto es muy característico, ¿verdad? También de encontrar esas tres cosas, estas tres características imagenológicas son notorias en el enfisema. Bueno, pasamos a la siguiente. Ahora bien, el enfisema, ¿verdad? Y en general todas las enfermedades que entran dentro del apartado de enfermedad obstructiva pulmonar, como vamos a ver más adelante, tienen mucho que ver con predisposición genética y con la asociación al tabaquismo. Eso lo dijimos en la clase pasada. Lo importante es que como podemos observar entonces en este esquema, eh, la exposición al tabaco o a aire contaminado, ¿verdad? Polutos, más la predisposición genética, no vamos a entrar todavía con esto de la antitripsina todavía. Cualquiera de estas cosas me pueden predisponer para que se dé un incremento en el estrés oxidativo. Esto también me produce un incremento en las células que van a sufrir apoptosis y senescencia, es decir, la senescencia replicativa, ¿verdad?
Se da la liberación de células inflamatorias, mediadores inflamatorios también, o proinflamatorios, interleucina 1, 8, factor de necrosis tumoral, otra vez, muchas gracias. Y se da un desbalance, ¿verdad? O una alteración entre el sistema proteasa y antiproteasa. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver más adelante, este, eh, las proteasas se incrementan debido a que son producidas en mayor cantidad por las células inflamatorias como los neutrófilos y no existe una mayor cantidad o se reduce la cantidad de antitripsina, ¿verdad? Y esto me va a producir destrucción de la pared alveolar. Importante, ahora sí lo vamos a tomar en consideración esto. También existe una variante congénita, por así decirlo, de enfisema. Va a ser aquella en la que los pacientes van a presentar una deficiencia congénita de alfa-1 antitripsina. Esta de manera directa me va a repercutir produciéndome un desbalance, que es lo que habíamos mencionado. Entonces va a haber una mayor cantidad de proteasas, ¿verdad? Y de colagenasas que me van a comenzar a destruir, perdón, metaloproteasas que me van a comenzar a destruir los tabiques alveolares. Luego acá tenemos una imagen macroscópica, ¿verdad? En la que podemos observar ambos pulmones y vemos bulas, ¿verdad? Son básicamente vesículas mayores a 1 centímetro. Cualquier enfisema me puede producir bulas, ¿verdad? Pero vamos a ver más adelante. Entonces quizás aquí solamente para que recordemos, ¿verdad? Eh, Importante el hecho de que el tabaquismo es uno de los factores más predisponentes. Pasamos a la siguiente. Bueno, lo que estábamos mencionando sobre el tabaquismo. El tabaquismo va a contribuir al desarrollo de la condición inicial del enfisema activando el proceso inflamatorio. Ya habíamos dicho, ¿no? Que de hecho ahí está nuevamente puesto. Me da un incremento en las especies radicales reactivas de oxígeno, me da la inactivación de antiproteasas, ¿verdad? En este caso la alfa-1 antitripsina, ¿sí? Esto de manera directa con el tabaco. Visto aparte si resulta que el paciente ya tiene un déficit de alfa-1 antitripsina, eso es congénito, ¿verdad? Aparte de eso, el tabaquismo, la misma nicotina y las especies radicales de oxígeno me van a producir que se dé una liberación de, ya habíamos dicho, interleucina 8 y factor de necrosis tumoral a partir de los neutrófilos, ¿verdad? Los neutrófilos a su vez liberan elastasas, ¿verdad? Y estas elastasas me van a producir el desbalance que habíamos dicho entre proteasas y antiproteasas, produciéndome de manera directa un daño tisular, ¿verdad? Con un incremento, obviamente, en la activación de macrófagos y la liberación subsecuente de elastasas y metaloproteinasas que comienzan, como ya hemos dicho, a degradar, los tabiques alveolares. Es decir, el colágeno que se encuentra depositado normalmente en los tabiques alveolares va a romperse. Al romperse, estos alvéolos, en lugar de verse así, normalitos, como se rompen, se vuelven un saco más grande. ¿Sí? Es como que tengamos aquí nosotros estos sacos, ¿ya? Son 4, si se dan cuenta, esos 4 sacos terminales. Y nosotros rompemos los tabiques que están separando cada uno de ellos. Al final se combinan en uno solo y forman un saco enorme. ¿Sí? A eso es a lo que nosotros denominamos enfisema. Y ya dijimos, ¿no? Usualmente sin fibrosis, ¿verdad? No se acompaña de fibrosis. ¿Qué más? Bueno, aquí podemos observar que hay una clasificación de los tipos de enfisema. Tenemos el enfisema eh, paraceptal o distal acinar, ¿verdad? Como podemos observar, el panacinar, el centrolobular, centroacinar o proximal acinar y el irregular. Vamos entonces ahorita a hablar rápidamente de cada uno de ellos. Como podemos observar, quizás comencemos con el centroacinar, ¿verdad? Este de aquí. Con el centroacinar podemos mencionar nosotros de manera inicial que afecta a las partes centrales o proximales del acino, más característicamente los lóbulos superiores, apicales, y muchas veces puede dar la apariencia de un panacinar, ¿eh? Ojo. Ahora, el centrolobular, centroacinar o acinar proximal, como hemos dicho, se ve más que todo en tabaquistas, ¿verdad? Este es el más común en tabaquistas. Continuamos. Pasémonos ahorita al de la izquierda, al panacinar. El panacinar, como su mismo nombre indica, ¿no? Presenta un acino uniformemente agrandado, ¿sí? Y es más característico encontrarlo en los segmentos inferiores del pulmón,
y pues se suele asociar con mayor frecuencia, ojo, como hemos dicho, ¿no? Panacinar, todo el acino, se asocia con mayor frecuencia a un déficit de alfa-1 antitripsina. Luego pasamos al de la izquierda, otra vez, el acinar distal o también conocido como paraceptal. Este se encuentra más que todo en la porción proximal, ¿verdad? Bueno, mejor dicho, la porción proximal es normal y la distal es la que se va a ver involucrada o alterada. Y pues, como va a estar mucho más cerca de la pleura, es más frecuente que ese, es decir, es mucho más frecuente que esta pueda transformarse en una bula, ¿sí? En una vesícula, como habíamos dicho, mayor a 1 centímetro. Finalmente, pues bueno, el irregular se ve más que todo asociado a procesos de cicatrización. Pasamos a la siguiente. Acá podemos observar entonces que hay otras condiciones relacionadas con el enfisema, ¿sí? Por ejemplo, el enfisema compensado, que más que todo va a ser por una dilatación de los alvéolos residuales por pérdida del parénquima pulmonar, es decir, por ejemplo, se hace una lobectomía y entonces de manera compensatoria puede producirse un enfisema. También podemos tenerlo por una sobreinflación obstructiva, ¿verdad? Esto más que todo, por ejemplo, va a ser por una expansión pulmonar asociada a atrapamiento de aire, por obstrucción o por cuerpo extraño. Luego tenemos el enfisema buloso, ya habíamos dicho, ¿no? Va a ser aquel en el que las bulas, en el que las vesículas o los sacos se vuelvan mucho más grandes a 1 centímetro, ¿verdad? E insisto, puede verse virtualmente en cualquier tipo de enfisema, pero pues es más frecuente que lo veamos en el distal porque pues es el que está más cerca de la pleura. Y luego tenemos el enfisema mediastinal o intersticial, ¿verdad? Pero ese es más que todo asociado a neumotórax, por ejemplo, cuando hay eh, llegada de o atrapamiento de aire a nivel de la pleura, del mediastino o del tejido celular subcutáneo. Quizás acá solamente para mostrar, como recordarán, los septos alveolares desaparecen y queda como un solo saco enorme. Si ustedes se dan cuenta aquí, eh, han desaparecido muchos de los tabiques, ¿verdad? Como que se rompen, ¿sí? Pasamos a la siguiente entidad, la bronquitis crónica. Bueno, la bronquitis crónica, como habíamos mencionado la vez pasada, la bronquitis crónica junto con el, eh, bueno, junto con el asma, ¿verdad? Entran dentro de este apartado de enfermedades obstructivas pulmonares y las podemos catalogar muchas veces hasta como EPOC, como habíamos dicho. Se diagnostica más que todo por clínica y se define por la presencia de tos productiva persistente por al menos 3 meses consecutivos en al menos 2 años consecutivos. Entonces, lo importante aquí, nuevamente, es el hecho de que es en pacientes más que todo fumadores, 20-25% es en hombres arriba de los 40 años, y en etapas tempranas puede presentarse con tos, ¿verdad? Con un esputo mucoide y sin obstrucción de las vías aéreas. Pero de manera tardía ya hay hiperreactividad bronquial, algo muy parecido al asma, y puede también desarrollarse obstrucciones. Vamos a ver entonces la imagen radiológica que tenemos al lado derecho, ¿verdad? Acá tenemos una placa de tórax nuevamente AP, ¿verdad? En la que podemos observar cómo hay un engrosamiento, ¿verdad? A manera así como de anillos o de donas, de anillos de donas del árbol peribronquial. Esto es por un engrosamiento de las paredes bronquiales o bronquiolares, ¿verdad? Y también en algunas ocasiones se le refiere como una apariencia como en doble riel o en doble carril, ¿sí? Y esto pues básicamente lo que está traduciéndonos es un engrosamiento de las paredes bronquiales, ¿verdad? Ahora, este engrosamiento, ¿por qué se da? Básicamente va a darse porque hay una hiperplasia, ¿verdad? De las glándulas submucosas. Es lo que vamos a explicar ahorita a continuación. La característica distintiva, ¿verdad? Es la hipersecreción de moco. Ahora bien, el humo y los irritantes nos van a producir hipertrofia e hiperplasia de las glándulas mucosas, tanto de la tráquea como de los bronquios, así como un incremento en las células caliciformes secretoras que vamos a contener o presentarse a nivel del epitelio respiratorio superficial, acá. Entonces,
tenemos más células caliciformes que me producen moco, tenemos más glándulas submucosas que me van a estar produciendo también moco. Por lo tanto, hay una hipersecreción de moco. Este moco se viene para acá, para la luz, y pues lo que nos va a hacer es comenzar a tapar los bronquios o bronquiolos. La obstrucción va a resultar por afección de vías aéreas menores y pues puede haber coexistencia con enfisema, ¿verdad? Algo que se utiliza en algunas ocasiones, aunque en la actualidad sinceramente no mucho, ¿verdad? Es el índice de Reid. El índice de Reid es dado por el grosor de la capa de la glándula submucosa, es decir, esta, ¿verdad? Y la pared bronquial, ¿verdad? Hasta llegar al cartílago. Normalmente un índice de 0.4, ¿verdad? Y con eso lo que estamos es midiendo como el grosor de esta pared, de la capa glandular, que para fines prácticos va a estar aumentado, obviamente, en los pacientes que presenten bronquitis crónica. Ahora, como habíamos dicho que hay como un traslape, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante entre la bronquitis y el enfisema. Pero antes de ello, quizás vamos a mencionar acá el hecho que, independientemente de las causas, ¿verdad? Ya habíamos dicho, ya sea algo genético como el déficit de alfa-1 que me va a llevar a ley al enfisema, o el fumar que me puede llevar a enfisema o a bronquitis, la inflamación siempre va a ser como el punto de inicio o el punto de entrada para que se dé el daño a nivel de las paredes alveolares. Desde ese punto de vista, ¿verdad? Iniciando con el incremento en el estrés oxidativo, la liberación de citocinas y todo eso, aquí puedo tener ya sea o la destrucción de las paredes que me lleve al enfisema o la fibrosis y engrosamiento de las paredes bronquiales que me lleven a la bronquitis crónica. Por esas razones que principalmente nosotros englobamos, como habíamos dicho, el término EPOC, ¿verdad? El de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, al enfisema y a la bronquitis, porque muchas veces se van a ver combinadas. Bueno, acá tenemos entonces, como habíamos dicho, ¿no? Como el EPOC, ¿verdad? Las dos entidades características. En 1955, allá aproximadamente, se describieron los dos fenotipos clásicos del EPOC. Estos dos fenotipos clásicos son vamos a señalarlos, aquí están, el pink puffer y el blue bloater. Entonces, básicamente, el pink puffer, o también conocido como soplador rosado, entre comillas, ¿verdad? Es el que característicamente va a presentar el enfisema, mientras que el blue bloater es el abotagado azul. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, los pacientes que presentan bronquitis crónica característicamente van a presentar cianosis, obnubilación, un hematócrito superior al 60% por una policitemia, ¿verdad? Además de ello van a presentar edema, insuficiencia cardíaca derecha, y pues esas son las fases características de este paciente, ¿verdad? Por el contrario, cuando nos vamos al pulmón de un enfisematoso, como habíamos dicho, o de un soplador rosa, este se caracteriza por presentar, pues obviamente el enfisema, pérdida de peso, ¿verdad? Una disnea progresiva y un hematócrito menor al 55%. Entonces, pues comparando las imágenes podemos observar, ¿no? ¿Verdad? El paciente con pérdida de peso, disneico, frente al paciente obnubilado, cianótico, de una bronquitis. Pasamos a la siguiente y vamos a revisar lo que corresponde al asma. Ahora bien, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica también de las vías aéreas que va a causar episodios recurrentes de sibilancias, falta de aliento, opresión de pecho y tos. Y eso es más que todo por las noches o temprano por la mañana, ¿verdad? Las características más notorias son que hay una obstrucción reversible e intermitente, inflamación bronquial crónica con eosinófilos, que ya lo vamos a ver en las imágenes histológicas, hipertrofia muscular lisa bronquial, hiperreactividad e incremento en la secreción de moco.
Entonces, como podemos observar en la imagen, lo más característico también de este va a ser en un 50%, perdón, en un 50 a un 90% de los casos, el engrosamiento de las paredes bronquiales. ¿Sí? Algo muy parecido a lo que acabamos de ver con la bronquitis crónica, porque básicamente es casi lo mismo, con la diferencia que esto ya también va a tener un componente genético hereditario, inmunológico y pues más que todo ligado a eosinófilos, ¿verdad? Pero la imagen radiológica es muy parecida, ¿sí? Con esa apariencia de bronquiolos y bronquios a manera de donas por el engrosamiento bronquial exagerado, como ya hemos dicho, en un 50-90% de los casos. También en un 50% de los casos podemos encontrar una atenuación disminuida, una atenuación pulmonar disminuida, ¿verdad? Luego acá lo que tenemos es una comparación de las vías aéreas normales y las vías aéreas involucradas en un paciente asmático, ¿verdad? Recordemos que, como hemos dicho, en la vía aérea de un paciente asmático se va a dar una marcada acumulación de moco por, de manera secundaria, un incremento en el número de células secretoras de mucosa, como lo serían las células caliciformes o las goblet cells a nivel de la mucosa, y la hipertrofia de las glándulas submucosas. Eso también que lo comparte, obviamente, con la bronquitis. Lo que nos ayuda a separar una de otra, al menos histológicamente hablando, va a ser el hecho de que hay una intensa inflamación crónica asociada a eosinófilos, ¿verdad? Entonces, como podemos observar aquí en esta imagen, ¿verdad? Aquí es lo normal, aquí arriba vemos las capas, vemos que hay una cantidad de moco, pues, normal o no es resaltable, las células cilíndricas, la membrana basal, la lámina propia, la capa muscular, las glándulas submucosas y el cartílago. Aquí abajo, en un paciente asmático, vemos que hay un incremento notorio en células caliciformes, ¿verdad? También podemos encontrar asimismo la asociación con macrófagos y eosinófilos a nivel de la lámina propia, una hipertrofia de la capa muscular y una hiperplasia e hipertrofia de las glándulas submucosas, que también me van a producir una mayor cantidad de moco, por lo que finalmente aquí arriba podemos observar una abundante cantidad de moco, ¿verdad? Ahora, característicamente esto va a estar asociado más que todo a la activación o a la mediación de células T de tipo TH2, ¿verdad? Que tras la liberación de interleucina 4 e interleucina 5 me van a dar por efecto quimiotáctico el reclutamiento de eosinófilos y la activación de linfocitos B, ¿verdad? Para que se dé entonces la formación o producción y consecuente liberación de anticuerpos, específicamente inmunoglobulina E, ¿verdad? Que se va a unir con los receptores de tipo F de las células de los mastocitos y son los que a posteriori, cuando yo me vuelva a tener un contacto con el alergeno, me va a desencadenar de manera obscena y descarada, ¿verdad? Una reacción de hipersensibilidad demasiado absurda, es decir, demasiado incrementada. Entonces, en la siguiente vez que yo me vuelva a topar con el alergeno, es cuando se va a dar una liberación mayor, ¿verdad? De mocos, de una liberación mayor de eosinófilos, ¿verdad? Y todo pues va a ser como una respuesta mucho más exagerada. El asma lo podemos nosotros también subclasificar, si queremos verlo desde ese punto de vista, en un asma atópico, que es la forma más común, ¿verdad? Es un ejemplo clásico de reacción por hipersensibilidad tipo 1 mediada por IgE de inicio temprano y con antecedentes familiares. Este es el tipo de asma que inicia en la niñez, que hay antecedentes familiares de que el paciente, de que los papás o alguien en la familia tiene atopia o tiene asma, obviamente, ¿verdad? El trigger o el gatillo que me va a generar, ¿verdad? Para que se desencadene todo esto van a ser alergenos como lo son el polen, la comida, ciertos tipos de comida, algunas infecciones. Luego tenemos el asma no atópico, ¿verdad? La historia familiar de asma es menos común. Y bueno, pues no hay sensibilización hacia alergenos. Las pruebas cutáneas regularmente resultan negativas. Y los gatillos, pues también pueden ser infecciones virales o polutos inhalados. Luego tenemos el asma inducido por drogas, entre la más común es la aspirina, y el asma ocupacional. Hay más que todo las personas que se exponen a sustancias como lo son resinas, madera, algodón, tolueno, plásticos, entre otros. Acá histológicamente podemos observar que hay una ligera hiperplasia de células epiteliales acá, ¿verdad?
a nivel del revestimiento, no es muy notorio. Lo que debemos recordar es que puede haber una mayor producción también de células caliciformes, no lo estamos viendo aquí. Hay un engrosamiento de la capa muscular, lo que corresponde, como habíamos dicho, a una hipertrofia, ¿verdad? De la capa muscular. No se distingue acá, pero abajo de ella podríamos encontrar la hiperplasia e hipertrofia de las glándulas musculares, de las glándulas submucosas, perdón. Pero lo sí importante es el hecho que aquí vemos un intenso infiltrado inflamatorio crónico y vemos muchos puntitos rosa, ¿verdad? Casi casi que rosa intenso que corresponden a eosinófilos, ¿verdad? Eso es muy notorio en el asma. Y bueno, acá tenemos dos imágenes también bastante características. Importante es que como estos pacientes van a producir o van a sobreproducir una cantidad exagerada de moco, se va a dar una oclusión de los bronquios o bronquiolos por ese tapón mucoso. Y si este paciente expectora, por ejemplo, y yo hago un extendido citológico de esta expectoración, yo podría observar esto, que corresponden a las células epiteliales descamadas, que son estas de acá. En este caso, estas son células epiteliales escamosas, descamadas, asociadas a neutrófilos, eosinófilos, y bueno, esto que corresponden a los espirales de Kurzmann, ¿verdad? Ahí les queda de tarea que vayan a revisar bien cómo se escriben, los espirales de Kurzmann. También otra cosa que podemos encontrar, que es la que tenemos a este lado, vamos a señalarlos, esto de aquí. Nuevamente acá vemos un montón de eosinófilos, pero vemos estas estructuras alargadas que hasta a cualquiera le podrían recordar a hongos, pero no, no son hongos. Esos son los cristales de Charcot-Leyden, ¿verdad? Entonces, estos cristales de Charcot-Leyden son cristales microscópicos que se encuentran compuestos por una proteína eosinofílica denominada galactina, galactina 10, ¿sí? Si mal no recuerdo, que se encuentra, o sea, esto no es patognomónico, ¿verdad? Pero sí es muy sugerente o muy característico del asma, pero también lo podemos encontrar en pacientes con infecciones parasitarias o con neumonías parasitarias, o en ascariasis, por ejemplo, ¿verdad? Por el otro lado, los espirales de Kurzmann, básicamente, ¿verdad? Son también hallazgos microscópicos en el esputo de los pacientes asmáticos y pues son como, ¿cómo decirlo? Son como tapones de moco que adoptan una forma espiralada, ¿verdad? Y pues, insisto, son muy característicos, mas no patognomónicos. Luego tenemos las bronquiectasias. Las bronquiectasias, como su mismo nombre indica, ¿no? Bronquio, ectasia. Es la dilatación permanente de los bronquios y bronquiolos causada por una destrucción del músculo liso y del tejido elástico, típicamente resultante de o en asociación con infecciones necrotizantes crónicas. Entonces, acá, por ejemplo, nosotros podemos tenerlo en pacientes con fibrosis quística, estado de inmunodeficiencia, particularmente de inmunoglobulinas por infecciones bacterianas recurrentes, ¿verdad? Es muy característico encontrar pacientes con tos y expectoración con cantidades copiosas de un esputo purulento y algunas veces fétido, ¿verdad? En condiciones predisponentes, como podemos observar acá, obstrucción bronquial, condiciones congénitas hereditarias y neumonía supurativa o necrotizante. Acá en esta imagen estamos observando una tomografía en la que aquí está el corazón, aquí está la columna, pero vemos que el árbol bronquial adopta un aspecto como hasta como en panal de abeja, ¿verdad? Porque como o como queso, de ese queso agujereado, no me acuerdo cómo es que se llama, ¿verdad? Pero vemos nosotros que los bronquios y los bronquiolos, aún los que se encuentran en porciones más distales, están extremadamente dilatados, ¿verdad? O ectásicos. Ahora, esta dilatación puede llegar hasta 4 veces su diámetro promedio. Eso es algo muy notorio en este tipo de lesiones. Los procesos más importantes que contribuyen a la bronquiectasia van a ser la obstrucción y la infección crónica, que son, ¿dónde estás? Aquí está, la infección crónica, ¿verdad? Y la obstrucción. Entonces, ¿qué más contribuye? La inflamación persistente bronquial, la liberación de, de enzimas proteolíticas, ¿verdad?
la alteración en el sistema mucociliar. Y bueno, todo eso se va a traducir, como ya hemos dicho, en una destrucción y distorsión de las paredes bronquiales. La bronquiectasia pues no tiene mayor complicación. Podemos encontrar, como podemos observar acá, un bronquio completamente dilatado, ¿verdad? En el que podemos observar su epitelio de revestimiento, pero que justo abajo hay un adelgazamiento de la capa muscular, casi ni se nota, y lo que hay asociado es mucha inflamación. Vemos acá entonces un infiltrado inflamatorio crónico moderado intersticial, ¿verdad? Que se encuentra constituido predominantemente por células mononucleares, en este caso linfocitos, y hasta nos está formando acúmulos linfoides que recuerdan a centros germinales. Macroscópicamente, miren aquí muy bien los bronquios extremadamente dilatados y vemos aquí que están hasta muchos de ellos ya taponados con un material entre mucoso y purulento, ¿verdad? Luego pasamos a las enfermedades restrictivas pulmonares, ¿verdad? Es el último apartado que vamos a ver en esta clase. Son un grupo heterogéneo de enfermedades que característicamente van a presentar fibrosis pulmonar bilateral. Entonces, si nos vamos a esta imagen, espero yo que se recuerden que se parece un poquitín a una que ya habíamos visto antes, ¿verdad? Que era la imagen que se observaba en el daño alveolar difuso, ¿sí? Porque como el daño alveolar difuso podía ser producido por neumonías y las enfermedades restrictivas, por ejemplo, son por neumonías, pues bueno, la imagen es parecida, si no es que la misma, obviamente, ¿verdad? Va a dar esa apariencia en parches o en vidrio, ¿cómo es? En vidrio despulido, le llaman, que afecta principalmente a los alvéolos. Ahora, lo importante es que también hay una frecuente sobreposición de características tanto radiológicas como histológicas en todas estas condiciones. Por esa razón, porque todo se puede parecer, por los signos clínicos, por los síntomas, las alteraciones radiológicas y los cambios fisiopatológicos, se justifica su consideración como un grupo, ¿verdad? Denominado enfermedades intersticiales crónicas o restrictivas, ¿verdad? Porque clínicamente se parecen, porque radiológicamente se parecen y porque histopatológicamente también se pueden parecer. Entonces, ¿cómo puedo yo distinguir, verdad? ¿O cómo puedo yo diagnosticar cualquiera de estas entidades? Bueno, me tengo que ayudar con el resto de exámenes y con el resto de la historia clínica, ¿verdad? Ahí va a depender. O del resto de hallazgos histológicos que yo pueda encontrar. Vamos a iniciar con enfermedades fibrosantes, en este caso la fibrosis pulmonar idiopática. Bueno, como su mismo nombre indica, ¿no? Es una enfermedad pulmonar donde hay fibrosis y es idiopática, es decir, yo no sé por qué se da. Se caracteriza por fibrosis intersticial bilateral progresiva en parches, más frecuente en hombres, virtualmente nunca ocurre antes de los 50 años. Aquí quizás tengo que decir, como su mismo nombre indica, como es idiopática, no se conoce su causa. También se le puede conocer como alveolitis fibrosante criptogénica. La palabra criptogénica hace alusión también a lo mismo, que no se sabe su causa. Básicamente este va a ser un diagnóstico de exclusión, ¿sí? El patrón radiológico y morfológico es el mismo que el de una neumonía intersticial usual. Y va a ser dado por un repetido daño, ¿verdad? Y de reparación defectiva o defectuosa del epitelio alveolar. El paciente va a tener crepitaciones durante la inspiración, cianosis, puede presentar cor pulmonar, edema periférico y tiene una sobrevida pobre para 3 a 5 años, ¿verdad? Los factores medioambientales que me pueden desencadenar la fibrosis pulmonar idiopática, el tabaquismo, la exposición ocupacional, etc. Todo esto me va a dar una activación, ¿verdad? Una activación y daño persistente del epitelio, ¿verdad? Con una subsecuente activación de la respuesta inmune y adaptativa, liberación de factores profibrogénicos, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho en la clase pasada, el factor de crecimiento transformante beta, que va a ser liberado, ¿verdad? Por macrófagos, por neutrófilos, proliferan los fibroblastos y pues bueno, se produce colágeno, se deposita y me da fibrosis. Este es el hallazgo característico de casi que cualquier enfermedad restrictiva pulmonar a grosso modo, ¿sí?
Característicamente aquí lo que nosotros estamos viendo es el hallmark de las neumonías intersticiales o de las enfermedades restrictivas pulmonares. Después vamos a ir viendo hallazgos histológicos para cada una, pero esta es como en general. Esa es la que podría tener hasta la entidad anterior que revisamos, que era la fibrosis pulmonar idiopática. Acá entonces lo que nosotros estamos observando es que los espacios alveolares se dilatan, ¿verdad? Pero se asocian a fibrosis, a diferencia del enfisema. En el enfisema no había fibrosis, se rompían los septos y los espacios se agrandaban y ya. Pero aquí no, aquí aparte hay fibrosis, ¿verdad? Entonces, el hallmark es la fibrosis intersticial en parches que varían en intensidad. De hecho, también le podemos dar el nombre o el patrón morfológico de honeycomb, que sería como un patrón en panal de abeja. Nos recuerda mucho como a los panales de abeja porque hay muchos agujeritos y esos tabiques son gruesos, ¿verdad? Podemos encontrar también esta imagen que está acá. Ven ustedes que aquí, aparte de que hay inflamación, tejido fibroconectivo, el tejido conectivo aquí es laxo, es relativamente joven o precoz, por eso se ve más pálido, ¿verdad? Eso es a lo que nosotros denominamos focos fibroblásticos, que se va a encontrar en etapas tempranas. Luego tenemos las neumoconiosis, ¿verdad? Las neumoconiosis es un término acuñado para describir desórdenes pulmonares causados por inhalación de polvos, minerales, entre otros. Ahora, pueden ser asintomáticos en algunas ocasiones. Por ejemplo, casi todos nosotros tenemos antracosis probablemente, ya sea porque fumemos, no lo hago y espero que no lo hagan, pero el problema es de que muchos también podemos ser fumadores pasivos al tener familiares o amigos que fuman, o al mismo tiempo por estar inhalando el aire con polutos, ¿verdad? Es decir, un aire que esté contaminado con humo. En este caso, la antracosis podemos tener cualquiera de nosotros, pero no damos síntomas. O producirnos disfunción pulmonar, ¿verdad? Hipertensión pulmonar y llegar hasta los extremos de un cor. Existe una gran cantidad de minerales, ¿verdad? Polvos que nos pueden producir neumoconiosis, pero bueno, quizás de las más comunes acá tenemos el polvo de carbón, que es el que estamos expuestos muchos con el humo, al polvo del sílice, ¿verdad? Y al asbesto, ¿verdad? Entonces, acá tenemos qué enfermedades nos van a producir. Solamente quiero mencionar esto porque esta sí es muy importante. La asbestosis, ¿verdad? Es de las que más me pueden producir una neoplasia denominada mesotelioma, que la vamos a ver en la última clase, ¿verdad? Las demás usualmente me van a producir enfermedades de índole inflamatoria, ¿verdad? Vamos a verlas ahorita. Entonces, en las neumoconiosis, la reacción inflamatoria va a depender de muchas variables, pero quizás la más importante es el tamaño, ¿verdad? El tamaño de ese mineral o de ese polvo. Cuando estamos hablando de partículas que son de 5 a 10 micras, ¿sí? Como son relativamente grandes, usualmente se quedan atoradas en el árbol bronquial principal, no llegan hacia las porciones distales, ¿sí? Luego tenemos el extremo, que son las partículas extremadamente chiquitas. Cuando son partículas menores a 0.5 micras, como son tan pequeñas, esas atraviesan todos los bronquios, bronquiolos y todo, y se van, ¿sí? Entonces, usualmente esas pueden hasta pasar desapercibidas y ni siquiera nos dan síntomas. Las letales son las que están en medio, las que están entre 1 a 5 micras. ¿Por qué? Porque ellas se pueden quedar atrapadas en las vías respiratorias distales, ¿sí? Entonces, esas son las principales dañinas. Y bueno, luego aquí tenemos cómo es que se va a dar el efecto inflamatorio, ¿verdad? Inhalamos la partícula, es reconocida por eh, alguna célula fagocítica, ya sea, por ejemplo, el macrófago alveolar en ese caso, el macrófago de polvo, y comienza, así como hemos visto en toda la clase, liberando factores proinflamatorios, otra vez, buenas tardes, factores de necrosis tumoral, interleucina 8, leucotrienos, etc. Me da el reclutamiento y activación de neutrófilos. Estos me van a liberar factores
como son las proteasas, ya lo habíamos mencionado en el enfisema, por ejemplo, y estas proteasas me comienzan a destruir el colágeno, me comienzan a destruir los tabiques alveolares y me da daño alveolar, ¿verdad? Así, daño alveolar. Además de ello, también el macrófago per se libera factores profibrogénicos o profibróticos. Ya lo habíamos dicho anteriormente también, el factor transformante beta para los fibroblastos, factor de crecimiento transformante beta, proliferan los fibroblastos, depositan colágeno y me da fibrosis. Y pues los acá. Acá tenemos la imagen radiológica característica de una neumoconiosis. Y ojo, digo característica, pero pues al final y se parece mucho otra vez a las mismas que hemos visto anteriormente. ¿Por qué? Porque va a dar una apariencia como parcheada en vidrio despulido, que es lo que hemos visto en todas las enfermedades restrictivas hasta el momento. Todas se pueden parecer en ese aspecto. ¿Verdad? Acá podemos observarlo. Pero aquí podemos observar, bueno, esta ya obviamente es la pieza, ¿verdad? En la de la izquierda podemos observar una silicosis avanzada con una contracción cicatrizal superior, que es esta. Mientras que en la derecha, acá, justo aquí abajito, si se dan cuenta, tenemos un engrosamiento difuso de lo que corresponde a la pleura visceral. Y eso se ve también, por ejemplo, en la asbestosis. Nuevamente, la misma imagen al medio que ya habíamos mencionado anteriormente. Aquí está. Ya no vamos a entrar en detalle, pero aquí, ojo, miren, acá tenemos un paciente en el que vemos un pigmento extremadamente negro, ¿verdad? Esa es una fibrosis masiva en un trabajador de unas minas de carbón, entonces eso básicamente esto es carbón, ¿verdad? Y luego acá tenemos unos nódulos fibróticos colagenizados enormes que coalescen o se fusionan, ¿verdad? Eso pues básicamente corresponde a nódulos silicóticos, ¿verdad? Una persona que lastimosamente pues, se ve esto expuesto a sílice. Ya para ir terminando en la clase de hoy, vemos también la sarcoidosis. La sarcoidosis es una enfermedad multisistémica de etiología desconocida, ¿verdad? Ahí tiene que ver más que todo con los macrófagos, ¿verdad? Con una activación y reconocimiento anómalo de los macrófagos. Y característicamente me va a dar una inflamación granulomatosa no caseificante en muchos tejidos y órganos, no solo en el pulmón. Pero el 90% de los casos lo vemos en pulmón. Le sigue en un 75 a 90 a nivel de los ganglios iliares y paratraqueales y en un 25% de los casos en piel. Este es otro diagnóstico de exclusión. El hecho de que tenga granulomas me tiene que hacer pensar primero en tuberculosis, tengo que ver si no tiene algo más antes de decir que es una sarcoidosis. Para ello yo necesito una excelente historia clínica y una muy buena correlación. Quizás el hallazgo de presentación característico clave de estos pacientes es el hecho que se va a presentar cuando se presenta con una linfadenopatía iliar bilateral, es decir, que tiene los ganglios parailiares tomados en ambos lados, ¿verdad? O un involucramiento pulmonar, ¿sí? Entonces, como hemos dicho, esta básicamente va a ser una patología de descarte, ¿verdad? Insisto, es más frecuente a nivel pulmonar, luego le siguen ganglios, piel y no mencioné otros como por ejemplo glándulas lagrimales y a nivel ocular, por ejemplo, en un 20 hasta un 50% y la glándula parótida, por ejemplo, un 10% y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como les había mencionado, básicamente aquí es por una alteración a nivel de los macrófagos, ¿sí? Los macrófagos expresan receptores activados que van a inducir una producción de interleucina 10 e inhiben a las células dendríticas. Entonces, eso es, digamos, lo normal, ¿verdad? Los macrófagos van a estar expresando este receptor, ¿verdad? Este receptor, ¿cómo se llama? Receptor de peroxisoma proliferativo, ¿verdad? Que induce a la liberación de interleucina 10 para inhibir a las células dendríticas, pero en la sarcoidosis no sucede esto. Y entonces, como podemos observar, de hecho, hay una reducción en la interleucina 10
Por lo tanto, las células dendríticas no se van a inhibir, sino que están en continua activación y van a estar presentando antígenos a cada rato. Por lo tanto, va a haber una activación mayor del factor, una activación mayor de macrófagos. Entonces los macrófagos van a estar proliferando, proliferando, activándose, activándose, y de esta manera van a dar la formación de granulomas. Importante, como habíamos dicho, eh, histológicamente vamos a encontrar granulomas no caseificantes, es decir, que no tienen necrosis. Una zona externa rica en linfocitos TCD4, podemos encontrar células gigantes, fibrosis, cuerpos de Schumann y cuerpos asteroides, que eso también es muy notorio en algunos de los casos, aunque tampoco son patognomónicos. Básicamente estos cuerpos de Schumann van a ser concreciones compuestas de calcio y proteínas, y los cuerpos asteroides son inclusiones estrelladas en células gigantes. Acá tenemos entonces una imagen histológica de la sarcoidosis en la que estamos viendo un intenso infiltrado inflamatorio crónico. Acá vemos acá el epitelio respiratorio, que es todo este. Acá vemos la inflamación. Aquí alcanza a distinguirse esta que les estoy tapando, células gigantes multinucleadas. Y aquí abajito, granulomas. ¿Ven esa formación de nódulos? Y bueno, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Las concreciones cálcicas, ¿verdad? Acá, en una célula gigante multinucleada, miren qué bonito se ve, en un granuloma, con dos células gigantes multinucleadas y la concreción cálcica. Y miren aquí, esos cuerpos estrellados, también dentro de las células gigantes, los cuerpos asteroides y los cuerpos de Schumann. Siempre dentro de las neumonías, de las enfermedades granulomatosas, tenemos la neumonitis por hipersensibilidad. Eso quizás ya, hoy sí ya es para ir terminando. Aquí tenemos que es una enfermedad pulmonar inflamatoria mediada inmunológicamente que afecta también primariamente los alvéolos, y más que todo también es por una alta sensibilidad a antígenos inhalados. Aquí podemos observar en la tabla de la par, ¿verdad? La fuente del antígeno, como lo serían hongos, bacterias, micobacterias, etc. Y el tipo de exposición, ¿verdad? Típicamente hay una disminución en la capacidad de difusión y del volumen pulmonar, ¿verdad? Y los lavados alveolares de estos pacientes van a demostrar un incremento en el número de linfocitos TCD4 y TCD8. Podemos encontrar la formación de granulomas, así como lo vemos en una tuberculosis o como lo vemos en la sarcoidosis, ¿verdad? Acá tenemos que hacer la asociación, obviamente, con la historia clínica, con el antecedente, si ha habido exposición o no a algún tipo de alergeno, ¿verdad? También tenemos la eosinofilia pulmonar, que entra dentro de la categoría de enfermedades eosinofílicas, ¿sí? La eosinofilia pulmonar básicamente va a ser un como cesto en el que yo puedo meter muchas entidades, ¿verdad? Van a ser todas aquellas entidades en las que yo encuentre una enfermedad pulmonar caracterizada por un rico infiltrado eosinofílico, ¿sí? Ahí entra, por ejemplo, la neumonía eosinofílica aguda, la eosinofilia pulmonar simple o el síndrome de Loeffler, eosinofilia tropical, secundaria, la neumonía eosinofílica crónica idiopática, ¿verdad? Por ejemplo, la tropical va a ser producida por microfilariasis, helmintos, etc. Entonces, siempre es importante tomar en consideración la historia clínica, los antecedentes. Acá podemos observar en la imagen histológica una gran cantidad de eosinófilos. Obviamente, como el paciente no es asmático, obviamente como no tenemos ese antecedente y como no tengo, por ejemplo, los cristales de Charcot, o no tengo, por ejemplo, la hiperplasia de las glándulas submucosas, el taponamiento con moco, no voy a pensar yo en una enfermedad de índole obstructiva como lo sería un asma o una bronquitis. ¿Sí? En este caso, como me está afectando de manera característica el parénquima pulmonar y los alvéolos, yo me voy por el lado restrictivo. Y así es como uno va jugando, ¿verdad? También tenemos enfermedades, ya hoy sí, ya para ir terminando, las enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Y bueno, pues, aunque ya vimos que muchas entidades me producen
o sea, muchas entidades son producidas o asociadas al tabaquismo, dentro del apartado restrictivo, pues tengo la neumonía descamativa, ¿verdad? Quizás esa es, eh, aparte de la enfermedad pulmonar obstructiva, ¿verdad? Dentro del apartado restrictivo, la neumonía descamativa es una enfermedad frecuentemente asociada al tabaquismo. Como podemos observar acá, esta es una enfermedad que característicamente va a depositar células a nivel de los espacios alveolares. De hecho, por eso se le denomina neumonía descamativa. En su inicio, cuando se descubrió y comenzó a estudiarse, se pensó que era epitelio lo que se estaba desprendiendo y caía a los espacios alveolares. Luego se demostró que no, que eran macrófagos, ¿verdad? Realmente no es que se esté descamando, son macrófagos que se están yendo para el espacio alveolar, ¿sí? Bueno, um, creería yo que vamos a dejarla hasta ahí para que podamos continuar en la próxima clase con el apartado de enfermedades vasculares, infecciosas y neoplasias, ¿verdad? Ya lo saben, cualquier duda, pregunta, nos la hacen llegar, ¿verdad? Y eso sería todo por el momento. Muchas gracias.